La semana pasada estaba viendo un video acerca de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, es imposible no saber quién es. Todo el mundo sabemos quién fue esta monja católica y pues aparentemente sabemos qué fue lo que hizo. Pero yo estaba viendo un documental o un video informativo mejor de lo que ella había hecho y en ese video informativo que yo estaba viendo hablaban de un documental que hicieron acerca de ella, en el cual la llamaron el ángel del infierno. Y es que los que hicieron como ese documental, no estoy segura si es la palabra, pero como ese documental, fueron personas que estuvieron directamente con ella sirviendo con testimonios de personas que estuvieron ahí sirviendo con ella, cómo asistían a los enfermos, bueno, todo eso. Y se dieron cuenta que dentro no era como se veía desde afuera. Y una de las cosas que se menciona ahí es que cuando habían enfermos de lepra de muchas enfermedades, gente que estaba ya agonizando, dicen que usaban las mismas jeringas, las mismas agujas, que esta monja usaba las mismas jeringas y las mismas agujas en los enfermos. O sea, no había nada de sanidad, de higiene, nada. Era una cosa absurda y era una cosa terrible. Dice que las personas sufrían mucho y una persona de estas que fue a ayudar cuando vio lo terrible que era esto, cómo manejaban a estos enfermos que eran tan delicados y sufrían tanto, le decían a ella por qué no hacía algo, como por qué no les ponían algo para el dolor o por qué no hacían algo para solucionarlo o para tener las menores cuidados de sanidad que se debían tener. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho que dijo esta mujer es que ellos tenían que sufrir porque con mucho sufrimiento iban a llegar al cielo. Y esas palabras impactaron mucho mi corazón porque durante años, siglos, años y años y años, se le ha enseñado a la gente que a través del sufrimiento podemos llegar al cielo. Entonces podemos pecar, pero si vamos caminando de rodillas por no sé cuántos kilómetros hasta que las rodillas sangren, entonces vamos a ser perdonados porque sufrimos. Si nos flagelamos la piel, la carne, el cuerpo, si nos hacemos esa cantidad de cosas que vemos que cuando llega la Semana Santa, todo el mundo está rasgándose la piel, rompiéndose la piel, yendo descalzo no sé cuántos kilómetros hasta un monte con una cruz de palo. Todas estas cosas siempre el ser humano lo aprendió como que si, aunque somos pecadores, si sufrimos y nos torturamos un ratico, entonces con eso vamos a ir al cielo. Pero eso no es verdad. La palabra de Dios nos dice otra cosa, pero la palabra de Dios sí nos habla de otro sufrimiento que es agradable a Dios. Y es eso lo que quiero que veamos hoy en este video y que sea el Señor enseñándonos, que sea el Espíritu Santo preparando nuestro corazón para que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón, para que la palabra de Dios pueda ser recibida y llegar a buena tierra. Y para que esta palabra cause un impacto en cada uno de nosotros, para que veamos la diferencia entre los dos sufrimientos. Un sufrimiento que es agradable a Dios, pero un sufrimiento que hacemos voluntariamente pensando que vamos a recibir un tipo de recompensa o que es por esa tristeza que vamos a ir al cielo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque es solo la palabra de Dios la que puede abrir nuestros ojos y la que nos puede hablar con toda la verdad, porque es palabra de la boca de Dios y que nos puede sacar de tanta mentira y tanto engaño en que hemos vivido toda la vida. Y para eso quiero leerle 2 Corintios en el capítulo 7, quiero leerle los versículos desde el 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que el versículo 10 nos habla
es que la tristeza, según Dios, produce en nosotros arrepentimiento. ¿Cuál es esa tristeza? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que algo que hemos hecho durante toda la vida es pecado, o algo que hemos hecho durante toda la vida y pensamos que ha sido bueno, lastima a Dios. Entonces el Espíritu Santo trae a nosotros esa tristeza y ese remordimiento y ese arrepentimiento y ese por qué lo hice, y esa es la tristeza según Dios. La tristeza que nos produce ese dolor de haber lastimado a Dios, ese dolor y ese temor reverente de ir contrario a la palabra de Dios. Pero dice el versículo 10 también que la tristeza del mundo produce muerte. Y miren, esto es muy delicado porque la tristeza del mundo produce muerte en varios sentidos. No solo puede producir la muerte literal, porque una persona cuando está sumida en la tristeza puede morir en la depresión o puede morir por causa de suicidio o ese tipo de cosas, pero también una persona triste con la tristeza del mundo es una persona que está muerta espiritualmente, una persona que no ha sido sanada, restaurada, una persona que no ha sido alumbrada con la luz de Cristo, una persona que está llena de quejas, que está llena de reclamos, que está llena de insatisfacciones. Esa es la tristeza del mundo que produce muerte. Y muchos de nosotros hemos vivido en eso y muchas personas están en eso todavía, con la tristeza del mundo, tristeza porque no tenemos las cosas materiales que deseáramos, o tristeza porque las personas que queremos que estén con nosotros no están, o tristeza porque no podemos agradar a una persona o a varias personas o a X persona de la manera como quisiéramos, o tristeza porque no podemos viajar como muchas personas viajan, o tristeza porque no podemos estudiar como muchas personas pueden estudiar, o tristeza porque hay inconformidad en nuestro cuerpo o en cualquier área física, y tristeza porque siempre la tristeza del mundo va a traer muerte, y siempre que estemos poniendo nuestros ojos en el mundo, entonces va a producir esa tristeza que es según el mundo y que trae muerte espiritual, muerte, esa muerte que nos aleja de Dios, que nos hace alejarnos de Dios por buscar las cosas del mundo, que nos hace alejarnos de Dios por estar viendo lo que nos falta. Pero la tristeza que es según Dios es una tristeza buena, es una tristeza que nos constriñe, que nos redarguye, que nos sacude y nos dice, ¡hey! Así no es. Porque el propósito de nosotros en esta tierra, de todo ser humano, yo no estoy hablando solo a cristianos, el propósito de todo ser humano en esta tierra fue solo uno, el principal, era adorar a Dios y estar en comunión con Él. Ese fue el propósito con que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Pero por causa de esa separación por el pecado, que vino esa separación con Dios, entonces quedó ese vacío en nosotros que nos hace sentirnos inconformes con todo, que queremos más y más del mundo, más dinero, más trabajo, más una cosa, más la otra, más comida, más ropa, más casa, más personas. Cuando tenemos esa inconformidad es porque hay un vacío que quedó por causa de esa separación con Dios. Pero hoy Cristo abrió ese camino. Él es el camino vivo que se abrió a través de su carne, a través de su cuerpo. Él es el único camino que puede llevarnos al Padre y ser uno solo, ser uno con Él de nuevo en Cristo, para poder que ese vacío y esa insatisfacción sea llena, sea sanada en nuestras vidas. Y es necesario eso, es necesario sentir más tristeza de Dios y sentir menos tristeza del mundo. ¿Y cómo se produce la tristeza? Esa tristeza que es según Dios, por la palabra, es por la palabra de Dios, es la Biblia la que nos enseña, la que nos dice, la que nos muestra. Santiago habla de la palabra de Dios como que es un espejo en el que nosotros podemos ver nuestra condición. Entonces, cuando nosotros
leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces es que empezamos a descubrir quiénes somos nosotros y por qué necesitamos a Dios. Pero también dice Santiago que seamos hacedores de la palabra. ¿Cómo somos hacedores de la palabra? Cuando vemos que la palabra dice que el adulterio, que la fornicación, que todo este tipo de cosas, que la homosexualidad, que el alcoholismo, que la ludopatía, que todas esas cosas, cuando vemos que todo eso es pecado, entonces como que nos sacudimos y decimos, Señor, no sabía que esto me alejaba de ti. Entonces sentimos esa tristeza y podemos venir a los pies del Señor y decirle, Señor, mira, esto soy yo, perdóname, ayúdame, yo no puedo, porque si hay una característica que tiene el pecado es que nos hace presos, nos hace esclavos y nos controla. Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida que nos controla, que nosotros no tenemos el dominio propio sobre esa cosa y es algo malo para nuestra salud, para nuestra vida, para nuestra comunión con Dios, es un pecado que nos controla, es algo que nos tiene presos. Entonces, lo único y la única opción que nosotros tenemos como seres humanos incapaces es poder venir a los pies del Señor y decirle, Señor, mira, esto soy yo, esto es lo que yo hago, esto me tiene esclavo o esclava y yo reconozco que yo no puedo cambiar, pero tu palabra dice que por la sangre de Cristo yo soy perdonada, yo soy limpiada, yo soy limpio. Y yo creo en esa palabra y yo quiero que tú me hagas una nueva criatura por esa obra en la cruz, porque esa es la promesa para nosotros, de que seamos libres. Y eso fue lo que hizo Cristo en esa cruz, darnos libertad. No la libertad como muchos dicen de que si aceptamos a Cristo entonces podemos andar libremente y pecando porque Él ya nos hizo libres y ahora podemos hacer lo que queramos. No, cuando la palabra de Dios habla de libertad, está hablando de que ese yugo ya es cortado y de que nosotros no tenemos que ser preso de algo que no queremos hacer, pero que el cuerpo nos obliga, que la carne nos obliga. Entonces, Cristo, a través de esa cruz, nos da esa libertad de poder decir por la sangre de Cristo, yo fui libertado de este vicio o libertada de este vicio o de esto que me tenía controlada. Entonces es la palabra la que nos muestra, es como ese espejo donde nos miramos y vemos qué es lo que tenemos sucio en nuestra vida. Y el ponerlo por obra es ir y decir, Señor, me arrepiento, yo no puedo por más que intento, porque esa es la otra. Muchas veces nos esforzamos en querer dejar el pecado y nos esforzamos y nos esforzamos y hacemos hasta el esfuerzo más tremendo y nos abstenemos de hacer muchas cosas y nos forzamos porque ahora somos cristianos. Y un día terminamos cansados, un día terminamos supercargados porque no es esa la manera, porque no es en nuestras fuerzas. Nosotros somos incapaces y esa obra ya la hizo Cristo, pero ahora Él quiere perfeccionar la obra que inició, la quiere perfeccionar en nosotros, purificándonos y santificándonos por su Santo Espíritu, por el lavamiento de la palabra. Es la palabra de Dios que nos limpia, que nos lava, que nos trae esa tristeza que es según Dios y nos lleva al arrepentimiento para poder acercarnos al Padre a través de Cristo y ser uno con Él. Tener otra vez esa comunión y ese vacío y esas insatisfacciones sean llenas y sean suplidas en la presencia de Dios. Es, es muy sencillo, es más sencillo de lo que pensamos. La tristeza que es según el mundo nos trae muerte, la tristeza que es según el mundo produce más tristeza, pero la tristeza que es según Dios produce gozo, produce salvación, produce santidad, produce cosas hermosas que agradan al Padre. Y ese es el principal propósito de nosotros, agradar al Padre y alegrar el corazón del Padre todos los días de nuestra vida. Es el anhelo de mi corazón que el Espíritu Santo de Dios haya hablado hoy a tu vida a través de esta palabra, como ha hablado a la mía. Espero que Él te llene cada día con su Espíritu Santo. Espero que Él produzca en ti ese anhelo de ser su amiga, como Abraham, que era amigo de Dios.
y que nosotros podamos ser eso, amigos de Dios, amigos del Espíritu Santo, que podamos estar en una constante y continua comunión con Él para que tengamos en cuenta la opinión de Dios, que debería ser nuestra principal opinión antes que la nuestra propia, y que podamos hacer caso a, a, a esa conciencia de cuando vamos a hacer las cosas, que el Señor nos frena y nos dice, eso está mal, eso está mal. Cuando sentimos ese jalón de la camisa, como lo llamamos nosotros, a no hacer las cosas, no las hagamos, porque lo que menos queremos es contristar al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo, porque no hay nada más terrible que el Espíritu Santo esté callado en nuestra vida. Yo creo que eso es lo peor para un cristiano, que el Espíritu Santo guarde silencio. Eso es lo más terrible, lo más tedioso que puede haber. Así que cuidemos, cuidemos como el tesoro que es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuidemos, conservemos esa presencia como un tesoro, que nada lo vaya a dañar, que nada lo pueda rayar como si fuera una perla preciosa, que nada de lo que hagamos vaya a dañar esa comunión con el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Un abrazo muy grande en el amor de Cristo.